La guerra llevaba 300 años en curso, y la galaxia moría por su culpa. El dominio Vex era una fuerza terrible que destruía todo a su paso, y nadie podía detenerlos. Venían de los oscuros confines del espacio con naves que parecían lanzas negras gigantes y armas capaces de destrozar planetas enteros. Toda civilización que intentó luchar contra ellos fue aplastada en cuestión de meses, convertida en polvo y recuerdos. La comandante Sara, de pie en el puente de su nave de guerra, observó cómo su flota se desmoronaba ante sus ojos. Era del planeta Sirio, y su gente llevaba más de 50 años luchando contra los Vex. Pero parecía que nada de lo que hicieran serviría de nada. La defensa de Kepler 442 era la última esperanza para la coalición de mundos libres. Y si este planeta caía, miles de millones de personas en los sistemas centrales morirían en cuestión de semanas. Sus 4 ojos escudriñaron las pantallas tácticas y vio 3 naves más explotar en brillantes destellos de luz y fuego. Los Dreadnoughts Vex eran enormes y estaban repletos de armas, y sus escudos podían resistir impactos que destruirían 10 naves normales. El teniente Cahill se acercó a su posición y su cuerpo cristalino reflejó las luces rojas de emergencia que iluminaban el puente. Era su segundo al mando y la había acompañado en cada batalla de los últimos 5 años, y ella confiaba en él más que en nadie en la flota. Su voz era tranquila, pero Cal percibió la preocupación que se escondía tras él cuando le dijo que habían perdido otro crucero y que la red defensiva estaba fallando rápidamente. Sara preguntó cuánto tardarían en llegar los refuerzos y Cal miró su pantalla de datos y dijo que tardarían al menos 6 horas, pero que no durarían ni 2 a este ritmo. Otra explosión sacudió la nave y arrojó a varios tripulantes al suelo. Sara se agarró a su silla de mando para mantenerse en pie. La pantalla mostró al defensor del CSV desintegrándose mientras las armas de plasma Vex atravesaban su sala y mataban a todos los que estaban dentro en segundos. 300 almas desaparecieron así como así. Y nadie podía hacer nada para salvarlos. Sara sintió que la rabia crecía en su pecho, pero la reprimió porque la ira no les ayudaría a ganar esta batalla, y necesitaba pensar con claridad si alguno de ellos quería sobrevivir. Entonces ocurrió algo imposible, y todos los sensores del puente comenzaron a emitir advertencias al mismo tiempo. El oficial de navegación gritó que se estaba formando una enorme distorsión espacial detrás de la flota Vex y que las lecturas de energía se estaban descontrolando por completo. Sara se giró para mirar la pantalla y vio que el espacio mismo comenzaba a desgarrarse como si alguien estuviera cortando tela con un cuchillo. Una grieta apareció en medio del campo de batalla y no era un agujero de gusano ni un punto de salto normal, sino algo completamente distinto que dolía mirar directamente. Colores brillantes que no deberían existir se arremolinaban en los bordes y relámpagos crepitaban en su superficie. Naves comenzaron a atravesar la grieta, y Sara no podía creer lo que veía. Miles de ellas salieron en perfecta formación, y seguían llegando como un torrente de metal y poder. Todos eran de diferentes tamaños, desde pequeños destructores hasta enormes portanaves que eclipsaban incluso a los Dreadnoughts Vex más grandes, y cada uno estaba pintado en tonos grises y azules con números blancos marcados en sus cascos. El oficial de sensores balbuceó un informe y dijo que contaba más de 12.000 naves capitales, que solo representaban la vanguardia y que aún seguían llegando. Sara miró la pantalla conmocionada, preguntándose quiénes eran esas personas y de dónde habían salido. Toda la flota de la coalición solo contaba con 3.000 naves en total, y esta fuerza desconocida tenía 4 veces esa cantidad solo en su primera oleada. La misteriosa flota no disminuyó la velocidad ni dudó, sino que avanzó directamente hacia las fuerzas Vex como una avalancha de destrucción. Entonces abrieron fuego y el vacío se iluminó con armas que Sara nunca había visto en su vida. Los cañones de riel disparaban proyectiles sólidos tan rápidos que atravesaban los escudos Vex como si no estuvieran allí, y los misiles se abalanzaban sobre las naves enemigas en grupos de cientos, esquivando el fuego defensivo con una precisión imposible. Rayos de energía tan gruesos como edificios atravesaban la armadura de los Dreadnoughts como si fuera papel, y los cazas despegaban de los portanaves en enjambres tan densos que parecían nubes de insectos metálicos. Los Vex intentaron contraatacar, pero fue inútil y sus formaciones se desintegraron bajo el asalto. Uno de los Super Dreadnoughts Vex se giró para enfrentarse a esta nueva amenaza y cargó con su arma principal, lo suficientemente potente como para destruir una pequeña luna de un solo disparo. El enorme cañón disparó un rayo de energía pura capaz de vaporizar cualquier cosa que tocara, y todos en el puente de Sara contuvieron la respiración. Uno de los misteriosos acorazados recibió el impacto de frente, y sus escudos brillaron con un azul brillante y resistieron, y la nave ni siquiera redujo la velocidad. Contraatacó con todas sus armas a la vez. El Dreadnought Vex se partió en 3 y explotó. Cahill susurró que era imposible, pero Sara supo que era real porque estaba observando. Ocurrió justo delante de ella. El dominio Vex,
que había aplastado a todos los enemigos durante 3 siglos, estaba siendo completamente destruido en minutos. Sus naves intentaron retirarse y escapar, pero los recién llegados fueron más rápidos, cortaron todas las rutas y los cazaron uno por uno. 17 minutos después del inicio de la batalla, terminó, y la flota Vex simplemente dejó de existir. El silencio inundó el puente del amanecer celestial, y todos miraron la pantalla con incredulidad. La enorme flota de naves desconocidas se colocó en posiciones defensivas alrededor del Kepler 442 y no realizó ningún movimiento amenazante hacia las naves de la coalición. Simplemente esperaron, y Sara se preguntó qué sucedería después y si estos desconocidos eran amigos o simplemente un enemigo diferente. Se escuchó una transmisión en la frecuencia estándar de la coalición y la voz que hablaba usaba el común galáctico, pero el acento era extraño y diferente a todo lo que Sara había escuchado antes. El hombre dijo llamarse almirante de flota Jacob Martínez de la Armada Espacial de la Tierra Unida, y se disculpó por llegar tarde, diciendo que llevaban mucho tiempo buscando a la coalición. Sara sintió que el corazón le latía con fuerza y se dio cuenta de que todo acababa de cambiar en la guerra que había durado 300 años. Acabar con la Tierra y la humanidad eran nombres que no aparecían en ninguna base de datos de la coalición, y nadie sabía de dónde venían estas personas ni qué querían. Pero una cosa estaba absolutamente clara para todos los que habían presenciado la batalla: la humanidad acababa de salvarlos a todos de una muerte segura, y los Vex nunca volverían a ser los mismos. El centro de mando de Kepler 442 estaba lleno de voces que hablaban a la vez, y nadie parecía saber qué hacer con la enorme flota que ahora orbitaba su planeta. Representantes de 2 docenas de especies diferentes se agolparon en la gran cámara y discutieron sobre si estos humanos eran salvadores o simplemente otra amenaza esperando revelarse. Las pantallas holográficas mostraban las naves humanas en perfecta formación, y su gran número era suficiente para hacer que incluso el guerrero más valiente se sintiera pequeño y asustado. El alto consejero, Desron, alzó sus ramas de madera y pidió silencio, y su antigua voz transmitía una autoridad que hizo que todos callaran. Era verdaniano, lo que significaba que su cuerpo se parecía más a un árbol que a cualquier otra cosa, y había vivido más de 400 años y presenciado más guerras que cualquiera en la sala. Dijo que debían abordar esta situación con cuidado y averiguar quiénes eran realmente estos humanos antes de tomar cualquier decisión. La comandante Sara dio un paso al frente y dijo que lo único que importaba era el hecho de que la humanidad los había salvado de una destrucción segura. Sin su intervención, los Vex habrían atravesado las defensas y matado a todos en el planeta en cuestión de horas. Pero el embajador Krix chasqueó sus mandíbulas de insecto con nerviosismo y dijo que había mapeado todos los sistemas habitados de la galaxia y que no había registro de ningún planeta llamado Tierra ni de ninguna especie llamada humana en ninguna parte. El teniente Cal habló en voz baja y sugirió que tal vez los humanos no eran de esta galaxia. Y ese pensamiento hizo que todos en la sala guardaran silencio. Si estas personas habían viajado entre galaxias, entonces su tecnología era mucho más allá. Cualquier cosa que la coalición hubiera imaginado, posible, y eso los convertía en los mejores aliados o en los enemigos más peligrosos que cualquiera pudiera tener. Llegó una señal de que el almirante humano quería reunirse cara a cara en la coalición. Los líderes accedieron rápidamente y eligieron una delegación para representarlos. Sara fue seleccionada junto con el consejero Tesran y varios otros altos funcionarios, y todos se reunieron en la sala diplomática para esperar. Todos intentaron parecer tranquilos, pero Sara pudo ver el miedo en sus ojos y sentir la tensión en el aire. Cuando los humanos llegaron, parecían sorprendentemente normales y corrientes en comparación con lo que todos esperaban. Caminaban sobre 2 piernas como muchas especies, con 2 brazos y una cabeza, y su estatura era promedio. Su piel era suave, sin armadura ni armas naturales, y sus ojos miraban hacia adelante como depredadores. Pero había algo más en esos ojos que Sara notó: la confianza y la fuerza que provenían de ganar batallas que deberían haber sido imposibles. El almirante Martínez era un hombre sólido, con cabello gris y ojos que habían visto demasiada muerte y destrucción. Junto a él estaban la capitana Lisa Chen, su oficial científica, y el comandante Ryan Blake, a cargo de la seguridad. Vestían impecables uniformes azules con extraños símbolos e insignias que no significaban nada para los miembros de la coalición, pero que claramente tenían un significado para los humanos. El consejero Tesron habló primero y agradeció a los humanos su intervención, diciendo que habían salvado millones de vidas. Martínez asintió y dijo: se alegró de haber llegado a tiempo, pero deseó que hubiera sido antes, ya que llevaban más de un año rastreando el dominio Vex. Sara no pudo callarse y preguntó de dónde venía la humanidad, ya que nadie en la coalición había detectado su civilización antes. El capitán Chen activó una pantalla holográfica que mostraba una galaxia espiral, pero no era la galaxia en la que se encontraban. Explicó que los humanos provenían de la Vía Láctea,
una galaxia completamente diferente ubicada a 2,5 millones de años luz de allí. La sala quedó en completo silencio porque los viajes intergalácticos eran algo que solo existía en teoría y ninguna especie conocida los había logrado. Como los requisitos de energía eran imposibles, alguien preguntó cómo lo habían hecho, y el rostro de Martínez se tornó serio y triste. Explicó que hace 20 años, la Tierra descubrió un antiguo dispositivo enterrado bajo el hielo de Europa, una de las lunas que orbitaban su planeta natal. Nadie sabía quién construyó el dispositivo ni por qué, pero al activarlo, abrió una grieta estable entre galaxias. La humanidad envió misiones de exploración, equipos de investigación y científicos a través de la grieta, entusiasmada por conocer otra vida inteligente. Martínez hizo una pausa y apretó la mandíbula antes de continuar. Lo que encontraron al otro lado fue el dominio Vex, y los Vex detectaron inmediatamente sus naves sonda y las rastrearon hasta la grieta. Entonces, los Vex invadieron la Tierra, atravesaron la grieta con una fuerza masiva y atacaron el sistema solar humano con todo lo que tenían. La Tierra, Marte y todas las colonias exteriores sufrieron un duro golpe y la humanidad perdió miles de millones de personas solo en el primer mes. El capitán Chen tomó la iniciativa y dijo que los Vex esperaban una conquista fácil. Pero no entendían de qué eran capaces los humanos en la lucha por la supervivencia. La humanidad se replegó, se reagrupó y estudió toda la tecnología Vex que pudieron capturar de las naves destruidas. Durante 15 años, libraron una guerra brutal en su propio sistema estelar y aprendieron a construir mejores naves y armas más potentes, adaptándose a todas las tácticas Vex. El comandante Plaque añadió en voz baja que la humanidad había ganado su guerra hacía 5 años, expulsando a los Vex a través de la grieta y sellándola tras ellos. Sara preguntó por qué habían venido si la guerra ya había terminado y su hogar estaba a salvo. Martínez la miró fijamente y dijo, vinieron porque sabían lo que eran los Vex y lo que les hacían a otras civilizaciones. Tras sellar la primera grieta, la humanidad pasó 5 años construyendo una nueva que pudieran controlar. Y luego vinieron a esta galaxia para terminar lo que los Vex habían comenzado. Martínez miró a todos los delegados reunidos y afirmó con absoluta certeza que habían venido a poner fin a esta guerra de una vez por todas. Las ramas del consejero Tesron temblaron levemente, y señaló que los Vex controlaban la mitad de la galaxia, y su imperio abarcaba 10.000 sistemas estelares y contaba con ejércitos que se contaban por billones. ¿Cómo podría alguien derrotar a un enemigo tan vasto? Martínez simplemente dijo que sabían exactamente cuán grande era el imperio Vex, y que iban a recuperar todos los sistemas que los Vex habían conquistado. La confianza en su voz no era arrogancia, sino la experiencia de haber derrotado a los Vex una vez. Dijo, la humanidad no hizo promesas incumplibles, y no se detendría hasta que todas las fortalezas Vex fueran destruidas y todos los mundos ocupados fueran libres. La reunión terminó poco después, y los delegados de la coalición permanecieron allí, en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre lo que acababan de aprender. Sara comprendió que la galaxia acababa de cambiar para siempre y que estos humanos iban a salvar a todos o morir en el intento. De cualquier manera, el dominio Vex estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que los comprendía mejor que nadie, porque la humanidad ya había sobrevivido a todo lo que los Vex les lanzaron y se había vuelto más fuerte. La galaxia observó cómo la humanidad cumplía todas las promesas que había hecho. Y en cuestión de semanas, flotas humanas lanzaron ataques en 12 sectores diferentes, todos al mismo tiempo. Los Vex nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de coordinar operaciones tan masivas a través de distancias tan vastas, y se apresuraron a responder, pero cada movimiento que hicieron ya había sido predicho. La humanidad había pasado 15 años aprendiendo cómo pensaban y luchaban los Vex, y cada táctica que usaban había sido visto antes. Y contraatacó. La comandante Sara se encontró asignada como oficial de enlace a la nave insignia del almirante Martínez, un enorme portaaviones llamado UES Enterprise. Trabajar junto a los humanos le enseñó cosas sobre la guerra que nunca había imaginado posibles. Y comenzó a comprender qué hacía a esta gente tan peligrosa. No era solo su tecnología avanzada, aunque sus escudos y armas eran ciertamente impresionantes y mucho más allá de lo que la coalición podía construir. Lo que hacía a los humanos verdaderamente formidables era su forma de concebir el combate. Y supervivencia. La capitana Chen se lo explicó a Sara un día mientras revisaban datos tácticos en la sala de guerra. Dijo que los humanos habían luchado por su existencia desde el comienzo de su evolución y que eran cazadores perseverantes que nunca se rindieron, sin importar lo mal que se viera la situación. Los humanos no sabían cómo rendirse, lo que los convertía en oponentes aterradores. Sara observó a los estrategas humanos planificar sus operaciones con fría precisión y certeza matemática. Calculaban soluciones de fuego que tenían en cuenta variables que la mayoría de las especies ni siquiera consideraban y predecían los movimientos del enemigo con 3 o 4 pasos de anticipación.
Los comandantes humanos coordinaban las acciones de la flota a decenas de años luz, con una precisión de milésimas de segundo que parecía casi imposible. Cada capitán de nave sabía exactamente cuál era su función y la ejecutaba a la perfección sin dudarlo. El teniente Kyle Murphy era un oficial táctico que explicó la diferencia entre cómo pensaban los Vex y cómo pensaban los humanos. Dijo: los Vex creían en la conquista y la dominación mediante una fuerza abrumadora, pero los humanos creían en la supervivencia y la victoria mediante la adaptación y la determinación. Esa diferencia fundamental de mentalidad significaba que los humanos podían encontrar soluciones a problemas que los Vex ni siquiera podían comprender. La batalla de la nebulosa Helix demostró el punto de Murphy sin lugar a dudas. Los Vex habían fortificado la nebulosa como una de sus principales bases de operaciones y la habían llenado con cientos de naves de guerra, plataformas defensivas y campos minados capaces de destrozar una flota entera. Todos los analistas militares de la coalición coincidían en que la nebulosa era completamente inexpugnable y que cualquier ataque resultaría en pérdidas catastróficas. El almirante Martínez estudió las defensas durante exactamente 47 minutos antes de ordenar el ataque. La flota humana no cargó a ciegas como esperaban los Vex, sino que atacó la nebulosa desde 16 vectores diferentes, y cada grupo de batalla llegó en el momento preciso. Destructores furtivos atravesaron el perímetro exterior y eliminaron las plataformas de sensores antes de que los Vex se dieran cuenta de su presencia. Las naves de guerra electrónica bloquearon todas las comunicaciones y la coordinación entre las unidades Vex se volvió imposible. Entonces, la flota principal atacó con una fuerza y precisión devastadoras. Sarah observó desde el puente de la Enterprise cómo la batalla se desarrollaba como una danza de destrucción perfectamente coreografiada. Cada nave humana sabía exactamente dónde estar y cuándo disparar, y las formaciones Vex se desintegraron bajo el asalto coordinado. Cuando los Vex intentaron retirarse y reagruparse, se encontraron con fuerzas humanas bloqueando todas las rutas de escape y cortándoles el paso. 4 horas después del inicio del ataque, la nebulosa hélice estaba segura, y las defensas Vex, que habían tardado décadas en construirse, fueron completamente destruidas. Sarah le preguntó al almirante Martínez cómo habían logrado algo tan imposible, y él sonrió con cansancio. Dijo que solo era práctica, y mucha, porque los Vex le habían enseñado a la humanidad todo lo que necesitaban saber sobre cómo luchar contra ellos, y los humanos simplemente habían sobrevivido lo suficiente como para aprender todas las lecciones. Con el paso de los meses, el patrón se repitió una y otra vez. Las flotas humanas se adentraron más en territorio Vex y liberaron un sistema tras otro. Mundos liberados que habían sufrido ocupación durante generaciones. La coalición, inspirada por el éxito de la humanidad, comenzó a lanzar sus propias ofensivas coordinadas. Y por primera vez en siglos, los Vex estaban perdiendo terreno. Pero Sarah notó algo de lo que los humanos no hablaban mucho, y eso la preocupó. Podía ver el agotamiento en sus ojos y el peso de demasiados años de guerra constante. Esta gente llevaba 2 décadas luchando sin parar y había perdido amigos y familiares en ciudades enteras. Todos los humanos a bordo de la Enterprise llevaban cicatrices personales de la invasión Vex de su galaxia natal, y esas heridas nunca habían sanado del todo. Una noche, Sarah encontró a la capitana Chen, sola en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. Sarah se acercó y le preguntó si alguna vez había pensado en volver a casa y regresar a la Tierra. Chen guardó silencio un largo rato antes de responder, con una voz suave pero decidida. Dijo que todos los humanos de la flota pensaban en su hogar todos los días, pero que no podían irse hasta que terminaran el trabajo. Ken explicó que si dejaban intacto el Imperio Vex, con el tiempo encontrarían otra forma de llegar a la Vía Láctea e invadirla de nuevo. Esta guerra no se trataba solo de ayudar a la coalición, sino de proteger la Tierra y asegurar que los niños humanos nunca tuvieran que luchar contra este enemigo. Los Vex debían ser derrotados por completo y su capacidad de librar guerras destruida, o de lo contrario la humanidad nunca estaría realmente a salvo. Sarah comprendió entonces que los humanos no habían venido solo a rescatar a la coalición de la destrucción. Habían venido a eliminar una amenaza existencial que jamás podría sobrevivir. La humanidad no dejaría de luchar hasta que cada bastión Vex fuera derribado y cada mundo ocupado fuera liberado porque cualquier otra cosa significaría que sus hijos podrían volver a enfrentarse a esta pesadilla. Los Vex comenzaron a comprender lo que la humanidad ya sabía y lo que la coalición estaba aprendiendo. Estos humanos no libraban guerras como otras especies, con batallas de ida y vuelta y acuerdos negociados. Los humanos libraban guerras para ganarlas completa y permanentemente. Estudiaban a sus enemigos hasta comprenderlos por completo, y luego explotaban cada debilidad sin piedad ni vacilación. Las tácticas humanas se basaban en las lecciones aprendidas a luchar contra los Vex en su propio sistema solar durante 15 brutales años. Cada batalla les había enseñado algo nuevo,
y cada derrota los había fortalecido. Los Vex habían creado su peor enemigo al invadir la Tierra y darle a la humanidad una razón para convertirse en la fuerza militar más peligrosa que ambas galaxias jamás habían visto. La galaxia comenzaba a comprender lo que los Vex habían aprendido demasiado tarde. Cuando la humanidad decidía poner fin a una guerra, no negociaban ni cedían. La terminaban por completo y se aseguraban de que nunca más pudiera comenzar. El dominio Vex había aterrorizado a las civilizaciones durante 300 años. Pero ese reinado de terror estaba llegando a su fin porque la humanidad había llegado y era muy buena terminando lo que otros comenzaban. El mundo natal de los Vex, Exatara, era el planeta mejor defendido de toda la galaxia y nadie se había acercado jamás a conquistarlo. Ubicado en lo profundo del núcleo galáctico, estaba protegido por 3 enormes anillos de plataformas de defensa orbital, y cada plataforma podía vaporizar una nave capital de un solo disparo. La superficie del planeta estaba cubierta de bases militares, generadores de escudos y armas que podían apuntar a naves en órbita alta con perfecta precisión. 4 flotas de batalla completas patrullaban el sistema en todo momento y nunca abandonaban sus puestos. Durante 300 años, la coalición había intentado atacar Vexatara, y cada intento había fracasado con terribles pérdidas. Armadas enteras habían sido destruidas intentando atravesar incluso el anillo defensivo exterior, y miles de naves yacían inertes en el espacio alrededor del planeta como monumentos a los asaltos fallidos. Los Vex creían que su mundo natal era inconquistable y esa creencia los había mantenido arrogantes y demasiado confiados durante siglos. Ahora, el poderío militar combinado de la humanidad y la coalición se había reunido en los confines del sistema Vestara. Casi 20.000 naves, representando a todas las especies libres de la galaxia, se reunieron en la flota más grande jamás reunida en la historia registrada. La visión de tantas naves en un solo lugar era a la vez inspiradora y aterradora, porque todos sabían lo que vendría después, la batalla más sangrienta de toda la guerra. El almirante Martínez se encontraba en la sala de guerra de la Enterprise y estudiaba las pantallas holográficas que mostraban cada detalle de las defensas Vex. A su alrededor, comandantes de la coalición, oficiales humanos y representantes de docenas de especies esperaban escuchar su evaluación. Martínez habló en voz baja y dijo que este era el último bastión importante Vex y que si lograban tomar este mundo, la guerra terminaría. El consejero Tesran, que había viajado con la flota, parecía preocupado y sus ramas de madera se inclinaron ligeramente. Dijo que los analistas de la coalición habían predicho que perderían el 40% de sus fuerzas incluso si el ataque tenía éxito, y preguntó si podían permitirse bajas tan terribles. Martínez se giró para mirar a todos los presentes y dijo que no les mentiría sobre lo que se avecinaba. Explicó que esta sería la batalla más dura que jamás hubieran librado, porque los Vex sabían que estaban acabados y lanzarían todo lo que tenían contra la flota atacante. Hizo una pausa para asimilar sus palabras antes de continuar. Pero entonces dijo algo que sorprendió a todos, les reveló que los Vex desconocían algo crucial, la humanidad no planeaba una lucha justa. Durante la siguiente hora, Martínez explicó el plan de ataque en detalle, y Sara escuchó con creciente asombro la complejidad y la audacia de lo que proponían los humanos. Este no iba a ser un simple asalto frontal contra posiciones fortificadas. Los humanos habían diseñado algo mucho más devastador que dependía de la sincronización y la coordinación perfectas entre las diferentes flotas. El ataque comenzó exactamente a las 6 horas, hora estándar galáctica. La primera oleada consistió en miles de naves no tripuladas que inundaron el anillo defensivo exterior en masa. Las plataformas orbitales Vex abrieron fuego de inmediato y destruyeron los drones oleada tras oleada. Parecía una táctica inútil y suicida sin sentido. Pero cada dron destruido liberaba nubes de contramedidas electrónicas y fragmentos de sensores al espacio. En 20 minutos, todo el sistema exterior se llenó de una interferencia electromagnética tan densa que los sensores Vex no podían distinguir entre naves reales y señales falsas. Los artilleros Vex disparaban a fantasmas mientras las amenazas reales se posicionaban. Naves furtivas humanas llevaban semanas ocultas en el sistema, a la deriva en trayectoria balística. Las máquinas con todos los sistemas de energía apagados. Habían sido invisibles y pacientes, esperando este preciso momento. Ahora activaban sus motores y armaban sus armas, que eran bombas de singularidad diseñadas específicamente para destruir posiciones fuertemente fortificadas. Cada bomba creaba un pequeño agujero negro que duraba solo unos segundos, pero generaba fuerzas gravitacionales lo suficientemente fuertes como para destrozar todo en un radio de 1000 kilómetros. Las bombas detonaron en todo el anillo defensivo exterior, y grandes secciones de la fortificación simplemente dejaron de existir. Plataformas de defensa, estaciones de armas y segmentos enteros del anillo fueron arrastrados hacia los agujeros negros temporales y aplastados. Antes de que los Vex pudieran recuperarse del impacto,
la flota principal saltó al sistema a toda velocidad. Sara comandó un grupo de batalla de coalición y condujo sus naves a través de la brecha en las defensas. Fuego de plasma y rayos de energía iluminaron el vacío mientras los defensores Vex intentaban reagruparse y contraatacar. Pero la capacidad de guerra electrónica humana era abrumadora y todos los sistemas de puntería Vex comenzaron a fallar. Las comunicaciones entre las naves Vex se interrumpieron y la defensa coordinada se volvió imposible, y las unidades individuales lucharon solas sin apoyo. El segundo anillo defensivo resistió más tiempo, pero la humanidad había traído misiles planetarios Cracker, armas diseñadas originalmente para destruir asteroides que amenazaban la Tierra. Contra las estaciones orbitales Vex, estos misiles fueron devastadoramente efectivos y atravesaron escudos y blindajes como si fueran de papel. El tercer anillo duró solo unas horas antes de caer también ante el asalto combinado. Para cuando la flota aliada llegó a Vester, las defensas orbitales no eran más que escombros y restos, pero las fuerzas terrestres Vex seguían intactas, con miles de millones de soldados listos para luchar hasta el último aliento defendiendo su planeta natal. El almirante Martínez transmitió un mensaje en todas las frecuencias y se aseguró de que todos los comandantes Vex pudieran escuchar lo que estaba a punto de decir. Martínez dio a los Vex exactamente una hora para rendirse y les advirtió que, después de ese plazo, la humanidad comenzaría el bombardeo orbital. Todas las instalaciones militares serían destruidas, todas las fábricas de armas arrasadas y la maquinaria de guerra Vex completamente desmantelada. Dijo que la guerra había terminado y que seguir luchando solo traería más muertes. El silencio siguió a su mensaje y entonces llegó una transmisión desde la superficie. Era el alto mando Vex, el consejo gobernante que había orquestado 3 siglos de conquista y terror. Una voz áspera dijo que nunca se rendirían y que lucharían hasta la muerte del último soldado Vex. Martínez cortó la transmisión sin dejarlos terminar y se dirigió a su oficial de armas con una simple orden de fuego. 20.000 naves abrieron fuego al mismo tiempo con una precisión devastadora. Proyectiles cinéticos a velocidades relativistas impactaron bases militares y centros de mando. Misiles de precisión impactaron fábricas de armas y generadores de escudos con una precisión milimétrica. Rayos de energía atravesaron fortificaciones y destruyeron depósitos de munición. Pero el bombardeo fue quirúrgico y cuidadoso, porque los sistemas de puntería humanos aseguraban que solo se alcanzaran objetivos militares. Las zonas civiles quedaron completamente a salvo, mientras que los hospitales, las zonas residenciales y la infraestructura necesaria para la supervivencia básica permanecieron intactos. El mensaje era absolutamente claro para todos los observadores. La humanidad podía destruir el planeta entero si quería, pero optaba por no hacerlo. Estaba mostrando misericordia incluso a un enemigo que no la había mostrado a nadie más. Tras 6 horas de bombardeos sostenidos, una nueva transmisión llegó desde la superficie. La voz era diferente esta vez, mucho más tranquila y cargada de derrota. El mando militar Vex se rindió formalmente y la guerra que había durado 300 años terminó con esas 2 simples palabras. La guerra había terminado y la galaxia por fin podía respirar de nuevo tras 300 años de miedo y muerte constantes. En los 6 meses posteriores a la caída de Vestera, las fuerzas Vex restantes de la galaxia depusieron las armas y se rindieron. Sin un mando central y sin ninguna esperanza de victoria, la resistencia se desmoronó rápidamente y los mundos ocupados fueron liberados uno a uno. Los prisioneros que habían estado retenidos en campos durante décadas finalmente fueron liberados y, poco a poco, la galaxia comenzó un largo proceso de sanación. La comandante Sara se encontraba dentro de lo que una vez fue el centro de alto mando Vex, pero ahora convertido en un cuartel general temporal de la coalición. A través de las enormes ventanas, pudo ver naves de transporte humano aterrizando la superficie y entregando suministros a la gente de abajo. Alimentos, medicinas y materiales de construcción fluían desde la órbita en un flujo constante porque los humanos comprendían que ganar la guerra era solo el primer paso. Los humanos no eran solo conquistadores que derrotaban a sus enemigos y luego se marchaban. Eran reconstructores que se quedaban para ayudar a reparar el daño que sus batallas habían causado. El capitán Chen se acercó a Sara y miró por la ventana la agitada escena que se desarrollaba abajo. Dijo que era notable cuánto había cambiado en tan solo 6 meses, ya que este planeta había sido el centro de un imperio que aterrorizaba a todos, pero ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Sara asintió, pues la transformación era realmente impresionante. Ingenieros humanos trabajaban codo con especialistas de la coalición e incluso ciudadanos Vex reformados que querían ayudar a construir un futuro mejor. El enorme complejo militar industrial que había alimentado 3 siglos de guerra estaba siendo desmantelado sistemáticamente y reconvertido a fines pacíficos. Las fábricas de armas se convirtieron en plantas de fabricación de bienes civiles y las bases militares en hospitales y escuelas.
Sara le preguntó a Chen qué pasaría con el pueblo Vex ahora que la guerra había terminado. Chen reflexionó detenidamente antes de responder y dijo que los Vex tendrían la oportunidad de demostrar que podían cambiar. Los líderes que habían ordenado las guerras y las atrocidades serían juzgados por sus crímenes, pero los civiles y soldados comunes que solo habían seguido órdenes podrían reconstruir sus vidas. Se les permitiría elegir un camino diferente. Chen sonrió levemente y explicó que la humanidad sabía bastante sobre la reconstrucción tras guerras devastadoras porque lo habían hecho ellos mismos muchas veces a lo largo de su historia. Los humanos habían librado guerras terribles entre sí antes de ir al espacio, y habían aprendido duras lecciones sobre la importancia de ayudar a los antiguos enemigos a reconstruirse. Dijo que ayudarían a los Vex a descubrir cómo crear una sociedad pacífica. Se programó una ceremonia para la semana siguiente para formalizar el Tratado de Paz y establecer la nueva estructura política de la galaxia. Representantes de todas las especies asistirían y sería la reunión diplomática más grande de la historia registrada. El tratado definiría los términos de la reconstrucción y crearía marcos para prevenir futuros conflictos y garantizar que algo como el dominio Vex nunca pudiera resurgir. La almirante Martínez encontró a Sara el día antes de la ceremonia, y parecía más relajado que nunca. La tensión y el estrés constantes que habían marcado su rostro durante meses finalmente comenzaban a desvanecerse, aunque el peso de 2 décadas de guerra aún se reflejaba en sus ojos. Agradeció a Sara su valentía y dijo que la coalición había luchado con valentía incluso cuando la victoria parecía imposible, y que ese tipo de determinación era poco común y valiosa. Sara sintió un calor de orgullo en el pecho y dijo que la coalición debería agradecer a la humanidad porque, sin su intervención, todos habrían sido destruidos. Martínez negó con la cabeza y discrepó con suavidad. Dijo que la coalición habría encontrado la manera de ganar eventualmente, aunque hubiera tardado más, porque la tiranía nunca dura para siempre. Y la libertad siempre encontraba la manera de triunfar al final. La humanidad acababa de ayudar a acelerar lo inevitable. Martínez miró hacia las calles donde humanos, miembros de la coalición e incluso ciudadanos Vex trabajaban juntos para reconstruir la infraestructura dañada. Dijo que la humanidad había venido a poner fin a una guerra, pero que tal vez podrían construir algo aún mejor. Habló de la posibilidad de que 2 galaxias trabajaran juntas y compartieran conocimiento, tecnología y cultura. Le pidió a Sara que imaginara lo que se podría lograr si todos cooperaran. Sara preguntó qué planeaba hacer la humanidad ahora que la lucha había terminado y si regresarían a su galaxia. Martínez explicó que algunos humanos definitivamente regresarían a casa porque extrañaban la Tierra y a sus familias, pero muchos otros querían quedarse. La Tierra ya había establecido canales diplomáticos formales con la coalición, y estaban discutiendo asentamientos humanos permanentes, programas de intercambio cultural, acuerdos comerciales y cooperación científica. Martínez miró directamente a Sara y dijo que los humanos habían venido a poner fin a una guerra, pero que ahora podían construir algo mucho mejor. 2 galaxias trabajando juntas podrían lograr cosas increíbles y resolver problemas que ninguna podría resolver sola. Las posibilidades eran infinitas si todos estaban dispuestos a intentarlo. La ceremonia de firma del tratado se celebró en el reconstruido Gran Salón de Vexatara y los líderes de toda la galaxia se reunieron vistiendo sus mejores galas. Docenas de idiomas llenaron el aire mientras los delegados hablaban con entusiasmo sobre el futuro y la atmósfera estaba impregnada de un optimismo cauteloso. Nadie sabía exactamente qué vendría después, pero todos coincidieron en que tenía que ser mejor que 300 años de guerra constante. El consejero Desron pronunció el discurso inaugural y su voz envejecida resonó por la sala con la autoridad adquirida a lo largo de 4 siglos de vida. Dijo que hoy marcaba el fin de la guerra más larga que su galaxia había conocido. Pero, aún más importante, marcaba el comienzo de algo nuevo, una nueva era basada en la cooperación, la paz y la prosperidad compartida para todas las especies. Ezran señaló a la delegación humana y dijo que la galaxia tenía una deuda con la humanidad que jamás podría ser completamente recompensado. Los humanos habían viajado a través del vacío entre galaxias, no buscando conquistas, sino ofreciendo ayuda a quienes más la necesitaban. Habían demostrado lo que significaba luchar por ideales y justicia, y el derecho fundamental de todos los seres a vivir libres de tiranía. El almirante Martínez dio un paso al frente para añadir sus propios comentarios y dijo: la humanidad había llegado cargando con las cicatrices de su propia guerra contra los Vex. No habían venido buscando venganza, sino con la esperanza de poner fin al ciclo de violencia para siempre. Dijo: lo que la humanidad encontró aquí fue una galaxia llena de personas que compartían sus valores, su determinación y su negativa a rendirse, sin importar lo mal que se viera la situación. Martínez miró a todos los delegados reunidos y dijo: los humanos no querían dominar a nadie, sino ofrecer amistad y compañerismo. Todo el conocimiento,
la tecnología y la experiencia de la humanidad se compartirían libremente con quien lo deseara. El objetivo no era la supremacía humana, sino la cooperación entre iguales, trabajando por objetivos comunes. El tratado se firmó con gran ceremonia y todos los delegados se comprometieron a la defensa mutua, al libre comercio y a la creación de un Consejo Intergaláctico. Este consejo gobernaría las relaciones entre la Vía Láctea y esta galaxia que los humanos llamaban Andrómeda en sus mapas. La brecha entre galaxias permanecería abierta como un puente permanente que permitiría que las personas y las ideas fluyeran libremente en ambas direcciones. Al finalizar la ceremonia, Sarah se paró junto al teniente Kyle Murphy y le preguntó qué sucedía después. Ahora que la lucha finalmente había terminado, Kyle sonrió y dijo: ahora pueden construir cosas en lugar de destruirlas, explorar en lugar de luchar y aprender en lugar de matar. Admitió con sinceridad que ansiaba aburrirse para variar después de tantos años de combate constante. Sarah rió porque, después de años de guerra interminable,